español Pío Baroja dijo: el hombre está 1 milímetro por encima del mono, pero 1 centímetro por debajo del cerdo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué descripción del hombre, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo sé que puedo sonar un poco grosero, pero no tengo otra manera de decirlo. Estoy... Yo lo único que buscaba lograr era que la injusticia temblara, y desgraciadamente tembló. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Estrella, ¿tú te llamas Estrella? Mi apellido es Estrella. Ah, y tú quieres que te diga Estrella. Así me llaman, sí, pero... Perfecto, ok. Bueno, explícame, por favor, quién es Eleni, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Estoy demandando a la madre de mi hija, Seleni, porque una psicópata me ha tratado de matar, me amenaza por teléfono, me escribe mensajes que me va a matar y necesito una orden de alejamiento de emergencia. Emergencia. No la quiero al lado mío. Ok. Pero bueno, tienes que explicarme algo más específico porque... Bueno, sí. O sea, hechos de cosas que sean... Bueno, le traje una evidencia que el carro mío, gracias a Dios, tiene una cámara y captura del atentado que ella trató de hacerme saliendo de la discoteca. Ok, bueno, vamos a ver las imágenes, señor director. No quiero hablar contigo, psicópata, psicópata. Me voy, no quiero hablar contigo. Bárbaro, caíste en grabar. ¿A quién tú vas a matar? Yo no te grabé el carro, estaba ahí. Dios mío. Eso es lo que ella hace, doctora. Sí. Mire, doctora. Mire, doctora. Eso hace ella, doctora. Ella no sabe que es una arma, ella no sabe, ella tiene problemas. Sí, Tiene problemas. Ahora los problemas explícame soy yo algo. siempre. Todo esto es injustificado. O sea, esta muchacha así porque sí, y es la madre de tu hija. Por celosa, porque que ella se le mete su Porque las mujeres su somos la loquera. mala. Siempre la mala las No, a ver, mujeres. espérate, explícame, por favor. ¿Cuál ha sido Bueno, la yo le voy a trayectoria? explicar. A ver la trayectoria aquí, ¿cuál es? Yo conocí a Seleni hace 1 año y medio. Ajá. Yo trabajo en medio de discotecas, soy dueño de una discoteca en Santo Domingo y una en Nueva York. Ajá. Tengo una finca también en Santo Domingo, pero viajo mucho, constantemente. Sí. La vida mía es de noche, a ella no le gusta eso, obviamente. ¿Qué pasa? Estamos conociendo, llega el día, pasa, sale embarazada. No nos protegimos, el error que hice. ¿Qué pasa? Sale embarazada, pero cogí responsabilidad. La mudé, Que me la mudaste. mantení, Gran la cuidé, cosa mudarme. le pagué todo lo que necesitaba. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, llegó el caso, que la mudé. Llega todo, duramos 6 meses, como 6, 7 meses viviendo juntos. Loca totalmente. Llegaba a la casa, me chequeaba la camisa, me chequeaba el teléfono. Si me bañaba, me chequeaba los calzoncillos. ¿Por qué? Me tiraba cosas al baño. Me Siempre amenazaba lleno que de me lo iba a maquillaje mochar. llegaba. Que me lo iba Lleno a de mochar. maquillaje. ¿Y tú le dabas algún tipo de indicio de que eras infiel o de que no te estaba Ninguna. Ella no tiene prueba de que ni tampoco me ha cogido a mí con ninguna. Sí. Pero como Y lo- ella sabe que yo estoy en medio de la discoteca Sí. y sabe que muchas Y mujeres se los van a tirar, mensajes- y los ella mensajes de una de vez texto. va a sumar. Claro. She's gonna think, Las oh, yeah, mujeres you were somebody. llamando al teléfono No. de mi casa. Ok, so te de mi amenazaba casa. con todo tipo de cosas, mutilarte tus partes y todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Ok. Me tiraba platos, todo lo que lo que ella veía, me lo lanzaba. Claro, Entonces, ¿tú la que qué tiraba era yo. hiciste? Yo fui y salí a la discoteca, llegué a mi casa, me pasé de trago. Cuando me acuesto, me levanto normal. Cuando me levanto, la encuentro ella encima de mí, hueliéndome como si Claro, fuera un tú perro. eres mi esposo. Ella Tú cree eres mi esposo, eso es ella cree que es normal. un perro. Yo te podía Hueliéndome, hueler, yo te podía hacer eso y hueliéndome, más. chequeando la Tú camisa. eras mío, mi amor. Chequeándome la Eso era camisa, a ver mío, si hay papi. maquillaje. Ok. Lo mismo, entraba al baño, tirándome de todo. Me decía que si me veía con una me lo iba a mochar. Ajá. Psicópata total. Ok, Eso era entonces, ¿qué poco. hiciste? Bueno, doctora, yo en ese momento cogí mi equipaje, le dije a ella, voy a hacer una vuelta y me fui para Nueva York. Vaya vuelta. ¿Qué hace? ¿Qué pasa en esos 6 meses? Que Ah, te perdiste por 6 Me le meses. fui por 6 meses. Se fue, doctora. Me quedé en Nueva y York. Pero le trabajando. mandabas el billetito. Exacto. A la mamá mía, yo le dejé ¿Qué encargo dinero? que le mandara. Yo le ¿Qué puse a la mamá mía dinero? 100 a $150 semanal ¿Qué que se lo diera a dinero? ella. Ajá. Yo Según todavía ella esperando nunca ese vio el dinero. dinero. Claro. Ella dice que nunca recibió el dinero. Bueno, yo esos Así 6 mismo. meses pagándole su dinero. Pasaron esos 6 meses, me tocaba venir a Santo Domingo. Y fui, tenía que hacer una diligencia. Cuando llego a Santo Domingo, no le avisé que llegué, porque no la quiero ver. No le dije a ella que estaba allá, nada.
¿Y a tu hija? Porque te estaban Estoy en la escondiendo, discoteca. porque no te quería ser responsable. Es que ella, si la llamo a ella, doctora, me iba a hacer los choques siempre. Como el que me hizo, un ejemplo. Cuando llego a Santo Domingo, que ya entro a la discoteca, estamos vacilando, lo que sea, llega el hermano de ella, que es otro delincuente más. Sí. Ese sí es un delincuente. Delincuente. Ese vende Todo droga, el que no sale... tiene dinero Ese sí es un delincuente, Claro. no como Todo yo que soy el un que no tiene delincuentico. dinero para él es un delincuente. No, porque es un delincuente. sale y entra de la cárcel, vende droga. Lo conoce como Juan Los ¿Tú Peros, lo has Santo visto? Domingo. ¿Tú lo has visto? No sé si ha violado, pero eso es lo que dicen. Entonces, es un delincuente. ¿Qué pasa? Llega a la discoteca y me amenaza también. Oh, que tú y yo tenemos que hablar. O que a ti te voy a dar lo tuyo cuando tú salgas hoy, que a ti que lo otro. ¿Qué hice? Mandé a la seguridad Claro. que nos sacara para afuera. Los Como seguridad tú nos sacaron a la resuelves discoteca, no supe más de él. Como tú resuelves Ok. todo. Esa noche termino, cuadro, cierro la discoteca, mi apartamento está arriba. Cuando subo para arriba, son como a las 6:30, como a las 7:30, tumbándome la puerta. Boom, Subir boom, pa- boom, boom. Sí, ajá, dale. Llega ella como loca. Ajá. Oh, que llegaste, La mala que del no me cuento. dijiste, Ajá. que te fuiste por 6 meses, que esto. Cogí, me puse un y la bajé para Qué abajo. cínico, Dios mío. Cuando bajo para abajo, para que ella se vaya, Bajar para abajo y subir para arriba. Muy importante, señores. bueno, ella subió para el apartamento y bajó. Y María. Bueno, ella... Empresario, señores. Dale. Bueno, cuando la bajo para abajo, que le estoy hablando con ella, le digo, no quiero estar contigo, no te deseo, no te quiero ver. Si es por la niña, yo hago todo vía la madre mía. Claro, claro. Yo la busco por ahí, todo. Se alocó otra vez, cogió 2 piedras y me la lanzó. Lanzó una piedra, no me dio, y la otra rompió un cristal del apartamento, de abajo. Ajá. Es que es loca, una psicópata. Entonces, por eso quieres la orden de De alejamiento. alejamiento, la quiero lejos de mí. Ok. ¿Ya tú reconociste a tu hija formalmente? No. ¿Y por qué? Porque no, es que ella es loca. ¿Qué tiene que ver a lo Porque no te conviene. Porque es que si me la acerco a ella para decirle a ella, bueno, como quiera, cuando ella dio a luz, yo estaba fuera del país. Pero tú puedes ir a inscribir a una niña. Yo si- quiero, yo la quiero reconocer Esta es mi ahora. hija, Querer es legalmente. poder. Si usted había querido, Yo voy a usted la reconoce, encargarme, pero le voy usted a no quiere pagar. reconocer Tú a pagas nadie. manutención Lo que está a es la el dinero y niña. las mujeres. Yo Y le se acabó. mando dinero, no tengo la prueba. Yo se lo daba a mi madre para que mi Sí, madre se lo diera mira, a ella. eso A la que me madre estás que no me dio nada. diciendo Yo quiero ver es ese dinero cero. todavía. 20 Si pesos. tú no tienes prueba de que tú 20 estás pesos. 20 pagando, pesos. tú no tienes nada, no estás pagando. Ella Hay sabe. que tener prueba de que yo pago. Exactamente. Mira, aquí está la copia de mi money order, o aquí está la copia del cheque que yo doy, Búscala. o aquí tengo un recibo firmado del cash que yo entrego. Uno tiene que tener evidencia de lo que uno hace. De los pagos, no. Entonces no has hecho pagos. Entonces para mí, tú no has hecho nada. No fue la manera correcta de resolver las cosas, pero Pues estaba loco. desesperada. ¿Por Desesperada. qué estás desesperada? Porque yo quiero que él me responda, yo quiero que él mantenga a mi hija, que haga su responsabilidad de padre, que se manteniendo. ocupe de mi hija. Perfecto. Eso es lo que yo quiero. Yo creo que eso es correcto. Entonces, doctora, esta es una persona que cree que ¿Qué? porque tiene dinero puede comprar el mundo, ¿Y a quién comprar yo he a todo comprado? el mundo ¿A y quién yo he hacer com- a quién yo he todo comprado? lo que él se le dé su gana. ¿Pero a quién yo he comprado? Cállate que ya tú hablaste. ¿A quién yo he comprado? Cállate tú. Tú fuiste a la corte allá en República Sí, Dominicana. yo traté de ir a la corte. ¿Y qué pasó? Traté, pero no me hicieron caso. No me hicieron caso que él tenía que estar aquí en el país. En otras y toda esa palabras, no cosa. pudo proceder No el pude. caso porque no lo podían emplazar a él. Exactamente, no podían hacer nada, Ok. nadie me escuchaba. Y el nadie me examen de hacía caso. ADN se hizo. Tú, Sí, o sea, está sí. comprobado que él es el padre biológico de la que... Déjame ver. Tuve que coger un dinero prestado Ajá. para poder hacerle este examen, porque mi familia es una familia muy humilde. Y no había plata para Demasiado, hacer el no examen había- de ADN. No había plata. Pero bueno, claramente él es 99.99% el padre biológico de esta criatura. Exactamente. Ok, Si él no se perfecto. hizo responsable fue porque no quiso. Entonces, a ti lo Por que lo loco que interesa tú eres. es declarar No por la eso. paternidad Yo tengo y que miedo. él te pague una mensualidad y se encargue de la niña. Exactamente. Ok, ahora, relación con él, me imagino que no debes de querer, porque esto es obviamente un tipo que no vale la pena. Claro que no. Yo lo quería en el momento, porque mírelo, cualquiera se enamora. Es ¿De un verdad? Hombre, es un hombre que se ve bien. Yo quería un futuro, yo Ajá. quería una familia, Sí. una pareja estable. Es un tipo que se ve bien, que viene de familia buena, pues yo me gustaba y él me trataba bien al principio. Obviamente caí como una estúpida, lo reconozco. Ok. Caí. Pero él me humilló. Usted se imagina lo que estar acostado con tu hombre y que al otro día se levante y te dice, chula, vengo ahora. Sí, pero tú no Voy dices lo que tú allí. hiciste, tú no dices lo que tú 6 haces. meses después aparece, me dejó con una barriga
9 meses, los pies se me hinchaban. ¿Quién estaba contigo cuando tuviste la bebé? Porque él no estaba. Mi hermano es que siempre me ha acompañado, mi hermano es el que ha estado por ahí. ¿Y dónde está tu hermano ahora? Mi hermano es como padre para él. ¿Y dónde está mi tu hermano? hermano? Está preso. ¿Por qué? Porque él pagó También. para que lo metieran preso. Cuando él fue a la discoteca, él mandó a sacar a mi hermano y lo mandó a meter preso. Mi hermano me llamó y me dije, oye, Lo mandé a fulano está sacar, no aquí, preso. y me metió preso. Por eso yo supe que él estaba ahí. Ok. Por eso yo fui al hotel donde él estaba, enojada. Mi hermano, él quiere arruinarme mi Hacer vida. tu película, Mi hermano es porque lo eso es lo que tú único haces, que yo película. tengo, el único que me ha apoyado. Yo fui al hotel enojadísima, les reclamé, porque yo quiero justicia, yo quiero que él mantenga a mi hija, yo quiero que él mantenga a mi hija y se encargue, y ¿Cuál es tu quiero que justicia? él Matarme. pague el Eso es lo dinero que tú quieres hacer, del matarme. ADN. Ok, vuelve a tu podio. Esa es la justicia que ella quiere hacer, matarme. ¿Tú tienes testigo? ¿Tú Ah, tienes sí, doctora, testigo? tengo Pásame el un doctor, testigo por de la favor. Yo quiero demandada reconocer a mi hija. corriendo. Claro que yo la quiero reconocer. Pero ¿cómo la podías reconocer en el tiempo cuando esta psicópata lo que quiere es matarme? Tú puedes Sacándole haber... el cuchillo en el baño. Tú Sacándole el pudiste haber cuchillo en el baño. reconocido a esa chica, a esa niña Oye, ahora. perfectamente, perfectamente. ¿Y tú? Por favor. No te preocupes de eso. ¿Tú cómo te Oye, llamas? ahora. David, doctora. David, ¿tú quién eres, David? Yo vengo a defenderla a ella porque esta historia se está volviendo a repetir. Yo lo conocí a él en Puerto Rico. Bueno, conocí a mi hermana. Para ese tiempo, mi hermana tenía 17 años de edad. Él, como sabe hacerlo siempre, la enamoró, le prometió muchas cosas que nunca se cumplieron. Mi hermana, a menor de edad, quedó embarazada. Una vez él se enteró Los dos que éramos ella quedó menores, embarazada, los dos. él rápido se desapareció. Deja que él hable. Los Ya dos. ese niño No. tiene 3 años. Yo he sido padre y tío para ese niño. Siempre tuve cargo de todo lo que ellas necesitaban, el bebé. Tú me vas a decir todo. que no han podido que este hombre reconozca a esa criatura y lo No, mantenga. él se desapareció. Eso es lo que él Después, hace, cuando el niño embarazando cumplió sus todas 3 las mujeres. años, ahí fue cuando nosotros lo encontramos de vuelta a Puerto Rico. No sé si es que él tiene otra discoteca allá en Puerto Rico o algo. Lo Nada, encontramos. no tengo nada en nosotros Puerto Rico, decidimos nada. llevarlo a la corte. Ajá. Pero como según él tiene poder, tiene dinero y todo eso. Pero ¿qué poder? A mí me ¿Qué parece poder que él tengo yo? compró Él cree gente que allá todo adentro o resuelve con algo. el dinero, Y él No, se yo hizo... tengo poder mundialmente. ¿Te puedes callar un Yo momento? tengo poder mundialmente. Cállate. Cállate, Él estrella. poder en se todos lados. hizo pasar por Papa soy incapacitado. yo. Por incapacitado. Sí. El Papa. Se lo creyeron y él salió libre. So, el que tuvo que ser padre y tío fui yo. So, este tipo tiene suerte que, Tengo no nombre. que el que le pegó los 4 tiros fui yo. ¿Qué tú? Y yo no entiendo, mira, Pégame tú los toda tiros. esta gente me dice El que todas me estas ponga que me pegó los cosas. tiros Pero fui yo. ¿Por qué? Cha. Cha. Qué tonto tú eres amenazar a la persona en televisión, de dispararle. A este zángano le pasa algo mañana, te van a venir a buscar a ti. Déjalo. Producción tiene un testigo. Pásame el la película testigo de que somos producción y pásame a la doctora Madeline Hernández y al mayor Fuente, por favor. Yo lo único que yo quiero que tú mantengas a mi Oye, hija. ahora. Lo único que yo quiero. ¡Silencio! Olvídate de eso. Buenas Tú eres una tardes. psicópata. Buenas tardes, ¿Tu doctora. nombre es? Marlene. ¿Y Chao. tú, Marlene, quién eres? Yo soy la hermana mayor de Estrella, de este vagamundo rastrero que Ok. está aquí. Ah, menos Hasta la mal. familia se me dobla. Sí. Doctora, Ajá. Hasta la muchas familia. gracias Ajá. por De todo el mundo. hablarle a este degenerado que me da Sí. vergüenza saber que es mi hermana. A él no le importa lo que yo No, le no le digo. importa nada. Claro que no. Gracias a Dios. Yo estoy aquí, doctora, porque yo quiero que él coja responsabilidad hermana. como padre. Qué Que hermana. deje de estar a toda discoteca que él entra. Quiere llevarse una. Aquí no hay dinero que vaya. Donde quiera. La verdad. Dime, Lo tuyo ¿cuántos Eso es lo hijos tú tuyo, eso es tienes? lo tuyo. Eso- Eso dos. Que tú sepas. No, eso que uno dos. sepa, Que tú doctora, sepas, perdón. tú lo debes que uno reconocer. sepa, bueno. porque estoy cansada. Entran a la casa mujeres buscando a mami, porque ahora mami, como tú eres el bebecito de mami, pero se te acabó, Sí. doctora. Oh, Todo sí, el porque mundo yo sé que estoy buscándolo manteniendo en donde esa casa. quiera. Yo sé que Tocan estoy la mandando el puerta. dinero. De Déjala momento que me lo van a matar y yo no voy a ¿Quién me estar va a en matar a mí? eso. A mí nadie me va a matar. Cállate, que La estoy hablando con psicópata la esta doctora. nomás. Mira esta, le dio 4 tiros. Un día va con la boca abierta, te voy a encontrar. Buen ma- imbécil. Sigue de mamá es traicionero, tremenda. ¿oíste? Yo no soy Sigue de ninguna traicionera. traicionera. Porque Yo lo no soy crió, ninguna lo traicionera, crió, la porque mamá yo lo soy crió. aquí, Yo aquí te ¿verdad? cuidado. Y Yo te aquí te quiero cuidado. como yo, porque Mentira. yo soy Yo aquí te madre. mantení. Es un patrón. Este imbécil, yo soy la única hermana mayor que siempre te he cambiado los papeles. ¿Y quién te cuidó? Te he ayudado, yo te cuidé a ti. ¿Y quién te pagó a ti? Pero ya- ¿Quién te pagó el estudio? pero ¿Quién ve- te pagó a ti la renta? ¿Quién te paga a ti el apartamento? ¿Quién te paga todo a ti? pagas ¿Tú? nada. Oye, Ese es el Yo cuento soy tu tuyo. hermana que mayor, me tienes que Está bien. respetar. Tú no Aló. pagas nada. Está bien. Se Oye, tú armó- lo que eres psicópata, ¡Ey! tú no me hables. Oye.
respétame. Se confundieron de programa. Esto es caso cerrado. Todo este showcito de galletones delante de la policía. Ustedes son estúpidos. Es que no sé ni qué adjetivo pudiéramos ni utilizar aquí con esto. Y esta loquera, bueno, hombres como él, esta disfunción es bien conocida. Sí, y lo muy interesante aquí, doctora, es que él sigue acusándola a ella de psicópata. Sí, pero mira, creo que él está lo proyectando de que es él. ciertas características de una persona antisocial que en realidad no le importa, no siente remordimiento. De nada. Sí, responsabiliza a todas las personas por las cosas que él ha hecho. Y es muy Mire la pregunta que yo le tengo a usted. Este hombre tiene un patrón de comportamiento que no es criminal, pero roza en lo criminal, porque él tiene estas relaciones en diferentes jurisdicciones y entonces se escapa de una y de otra. Hay algunas donde él hasta puede manipular. Y después con menores de edad también. Pero No ¿por qué? hay autoridades que le que gusta. usted Menor también. sepa o que yo no conozco alguna que mire estos patrones de comportamiento y de alguna manera se cooperen para parar el comportamiento de gente como él. Podemos hablar con nuestro contacto en Washington, que es de Interpol. Ajá. Y ellos tienen contacto en otros países, otras áreas del mundo, Para donde ver. pueden, con el nombre y su información, ver ¿Qué hace? y dejarle saber lo que está sucediendo aquí y lo que Perfecto. tienen de la información. Ok, perfecto. Decisión del caso. Tú has admitido que te quieres responsabilizar por la criatura. Sí. Así que yo te declaro legalmente el padre biológico y legal de esta criatura. Vamos a cambiar certificado de nacimiento porque aparezca él como padre. Si tú quieres mantener el apellido tuyo a la niña, yo lo haría, porque al final no te casaste con él. Yo la porque- voy a mantener. ¿Por qué llevar el apellido del Yo la voy a- zángano doctora, este? yo la voy a mantener. Anyhow, Yo lo único que segundo, quiero es que la yo sea manutención. Yo le voy a asignar la suma de $1,500 mensuales retroactivo Gracias. al nacimiento de la niña. Yo o se sea lo doy, que yo no tengo problema. $13,500 tienes que dar de monto inicial y comenzar tus 1,500 mensuales Eso es problema y los tuyo. Son problemas míos 13,900 porque que tenemos una debes. hija Es que no es a ti junta. que yo te voy a mantener. Tenemos Yo una voy a hija mantener a la junta. Con niña, no es a ti. respecto a la No es a ti. orden de No es a ti. alejamiento. No es a ti que te voy Fue a bueno el mantener. putazo para los dos. Póngase hombre. La Oye, yo El mantengo niño a la niña. bonito, ¿Para el qué? niño La orden de alejamiento la El impongo niño por un bonito, periodo el niño de bonito, 6 que se vaya con la meses suya. para que la demandada tome un curso de control de cólera y sepa cómo balancear sus emociones. Después de 6 ¿Y la meses, orden? ya la di por 6 Oh, meses, ok. pero ustedes no prestan atención. He dicho caso cerrado. Droga. Lo Ajá. conoce como ¿Tú Jalopero lo has Santo visto? Domingo. ¿Tú lo has Ajá. visto? No sé si ha violado, pero eso es lo que dicen. Entonces, es un delincuente. ¿Qué pasa? Llega a la discoteca y me amenaza también.